qué pena, señor Galad, que usted esté confundiendo a tanta gente que está buscando la verdad. Qué pena que usted utilice ese medio que Dios ha puesto a su disposición para dividir al pueblo colombiano y más allá todavía. Qué pena, qué triste. Yo realmente tengo un dolor en mi corazón bastante profundo. Es la primera vez en la historia de la iglesia que tenemos un papa latinoamericano. Y yo creo que es el papa que la comunidad latinoamericana ha criticado más. Particularmente los medios de comunicación. Particularmente Teleamiga, que ha desacreditado o tratado de desacreditar a su santidad, el Papa Francisco, en la forma en que ha podido. A veces con medias verdades y a veces con mentiras completas. De que han habido cosas que el Papa ha dicho que realmente ha asombrado a la gente sin lugar a dudas. Pero el Papa lo que está tratando de hacer es de hacernos comprender la realidad del Evangelio. Jesús, cuando predicó, Jesús, cuando enseñó, había mucha gente que no le gustaba lo que él enseñaba. Mucha gente que no quería escuchar lo que él decía. Por eso Jesús decía en más de una ocasión, hay muchos que tienen oídos, pero no oyen, tergiversan las enseñanzas. Hay muchos que tienen ojos, pero no pueden ver, porque no quieren ver eso. Prefieren estar en su comodidad y no tener que ser, pues, retados a un tipo de mentalidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Desafortunadamente, el Papa Francisco es un hombre de pueblo. Y cuando él habla en una forma de pueblo, una forma sencilla. Y muchas veces ha sido malinterpretado, inconscientemente tal vez, muchas veces a través de los medios de comunicación, conscientemente. Para buscar el sensacionalismo, para buscar la prensa amarilla, el alboroto, el chisme, para que la gente compre sus periódicos o vean sus canales de televisión o escuchen la radio en que se presentan este tipo de noticias. Yo soy periodista por profesión y yo sé que muchas veces la noticia buena no se vende. La noticia que se vende es la noticia escandalosa, la noticia que impacta a la gente en formas alborotadas, en formas, yo creo que sí, basadas en calumnias y tal vez en exceso de una presentación de la verdad que al fin y al cabo tiene mucho de mentira. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que dirige el Papa. Dios no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar muchísimas veces y tomar decisiones equivocadas. Pero ¿sabes una cosa? Aún en los pontificados de los peores papas que la iglesia ha tenido, que son muy pocos, pero existen, jamás ha habido un hereje. Porque cuando el Papa habla, particularmente en cuestiones de fe y de moral, el Papa no puede ir en contra de la doctrina sana de la iglesia. El Señor Jesús es quien escoge a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía. Juan capítulo 16, versículo 12. Es Jesús quien escoge a un hombre limitado, a un hombre pecador, a un hombre sencillo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y le dice a Simón Barjona, a quien le llama Pedro, apacienta mis ovejas. Lo llama, no al resto. Llamó solamente a Simón Barjona, a Pedro, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que el Papa hace. Y si Jesús permitiera que los papas hablaran cualquier atrocidad, cualquier tontería, cualquier cosa que no tiene que ver con la doctrina de la iglesia, Jesús estuviera poniendo una zancadilla al mismo. ¿Cómo conocer la verdad? Primero que todo, yo creo que es importante que vayamos a los medios de comunicación de la iglesia, tanto del Vaticano como medios de comunicación como así prensa, por ejemplo. Que podamos informarnos de lo que realmente el Papa está diciendo y por qué lo está diciendo. Yo creo que es importante también que dejemos de hacer tanto caso a las noticias sensacionalistas que buscan la manera de distorsionar la verdadera información para que tengan ellos más audiencia. Qué pena, qué lástima. ¿Dónde está la iglesia verdadera de Jesús?
donde está el Papa, a quien Jesús, a través de su Espíritu Santo, escoge para que sea su vicario, es decir, su asistente, pastor visible de la Iglesia de Jesús, el pastor, el buen pastor, el pastor por excelencia de la Iglesia, tanto de la pasada como de la presente, como la que ha de venir. Otro correo. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, lo felicito por su programa. Estoy preocupada porque he escuchado a algunos sacerdotes decir que el cielo no es un lugar, sino un estado. Por otro lado, que el milagro de la multiplicación de los panes no fue real, sino que expresa que la gente compartió sus alimentos. ¿Podría aclarar esto, por favor, María? María, yo no sé de dónde sacamos todas estas teorías que no tienen razón de ser. Es decir, por ejemplo, que Jesucristo lo que hizo fue agarrar panes y peces de la gente que traía y bueno, pues lo repartió. Que si hubiera hecho eso, ¿qué trascendencia hubiera tenido y qué importancia hubiera tenido para que se hubiera escrito un día en la Biblia para que nosotros leyéramos sobre eso? Ninguna. Eso lo puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Pero Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y porque Jesús es Dios, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Menos una cosa, Dios no puede hacer el mal. Pero todo lo demás, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el bien absoluto. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Dios provee. Y eso lo perdemos de vista por encima de todo. Lo más importante, Dios provee por tus necesidades y Dios provee por mis necesidades. No se cae ni una hoja de un árbol sin el consentimiento de Dios. Y todo lo que pasa, dice la palabra de Dios, pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Entonces, como gastamos energía en cosas tontas, que si fue así, que si no fue así. Mira, primero que todo, Dios lo puede todo. Y Jesús es Dios. Y segundo, la importancia de la enseñanza. Dios provee. Dios provee. Y si no, mira tu vida, por poco o mucho que tengas, todo lo que tienes es providencia de Dios, es providencia divina. Bendito sea Dios. Y lo otro que estabas preguntando tú, pues a ver, en referencia al cielo, ¿cómo es el cielo? El cielo, dice la palabra de Dios, al fin y al cabo es la visión beatífica. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, la palabra de Dios nos dice en un sinnúmero de pasajes que el cielo es un lugar. Y la Iglesia Católica apoya esa realidad, apoya la palabra de Dios. El cielo es un lugar. ¿Cómo es? No lo sabemos con claridad. Lo que sí sabemos es que ahí hay gloria a Dios, que el cielo es la gloria a Dios, que el cielo es la presencia de Dios. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron, como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no, cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Aunque no sabemos el tiempo en que llegará el fin de todo lo creado, sabemos por la revelación que Dios nos prepara una nueva tierra, donde habitará la justicia y la felicidad, saciará de manera sobreabundante los deseos del corazón del hombre. Esto es
el paraíso, que no es un lugar, sino un estado, donde nuestras esperanzas serán verdaderamente colmadas en una nueva creación, con plenitud de ser, verdad y belleza, libre de todo mal y de la misma muerte. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, así como a los venidos de otros países latinoamericanos.